Dios les bendiga, hermanos. Es el deseo de mi corazón el poder explicar el texto bíblico de la manera más sencilla posible. Eh, es un desafío para mí el poder hacerlo y espero que les sea de bendición. El primer libro del Nuevo Testamento normalmente en todas las Biblias es Mateo. Mateo significa regalo de Dios, pero sabemos por grandes eruditos de las escrituras que no es el primer libro escrito, ¿sí? Pero normalmente siempre las Biblias comienzan con Mateo. Cuando usted comienza para, la, para poder entender, digamos, mayormente las escrituras y toma un libro, en este caso Mateo, siempre tiene que saber a quién va dirigido. En este caso, Mateo es un judío que tiene una ocupación que era eh, cobrador de impuestos, algo muy mal visto por los judíos. Era un traidor a la patria, es decir, aquel que le cobraba a sus propios conciudadanos, a sus propios hermanos, un impuesto muy alto, que normalmente ellos no podían pagarlo. Este judío conoció al Señor, se convirtió y por medio de él fue inspirado para hacer este libro tan importante dentro de las escrituras. Y Mateo tenía la intención de escribirlo dirigido para otros judíos. La intención siempre ha sido de él el escribir para otros judíos. Por eso usted va a ver que siempre cita pasajes del Antiguo Testamento. eh, Siempre él trata de buscar asociar las acciones y todo lo que llevan a cabo los personajes de las escrituras, sobre todo en el libro de Mateo, al Antiguo Testamento, ¿sí? Y muchas veces hay veces que él, Mateo, no explica una determinada costumbre porque él da por sentado de que el que está escuchando ya sabe, porque su evangelio está dirigido hacia los judíos. Cuando usted comienza y usted ve capítulo 1, el capítulo 1 de Mateo, siempre el número más grande implica el capítulo y los números más chicos son los versículos. En realidad, cuando lo escribió Mateo, él no los separó en capítulos ni en versículos. Él hizo todo un libro sin separaciones. Eso fue agregado después, o sea que la inspiración no está en poner los capítulos ni los versículos, ni tampoco los títulos. Como usted ve acá, dice genealogía de Jesucristo, eso fue colocado después, no lo escribió Mateo. Pero ayuda porque uno puede decir Mateo 1.1 y ya sabe que se está refiriendo al libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir que necesariamente eso es para poder ubicar ciertas palabras del texto bíblico. Y Mateo, lo principal que hace Mateo aquí es buscar el poder hacer ver a Jesucristo como un verdadero judío. Todo judío se jactaba, o sea, el orgullo de ser judío se basaba en tener ascendientes o descendientes que fueran del linaje de Abraham. Era muy importante para ello porque Abraham era el padre de la nación israelita, ¿sí? Entonces Mateo comienza, como todo buen judío, hablando de la genealogía de Jesucristo. Lo que él quiere hacer ver que este rey, llamado Jesucristo, tiene una ascendencia
que va hasta el propio Abraham. Por eso dice libro de la genealogía, es decir, la ascendencia de Jesucristo. Hijo de David es un término mesiánico, ¿sí? No es que en realidad era hijo de David, sino que cuando se usa la palabra hijo ahí, está hablando de descendiente. O sea, libro de la genealogía de Jesucristo, descendiente de David, descendiente de Abraham. O sea, ese era el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, también se podría decir que cuando ahí usa la palabra genealogía, esa palabra que usted ve ahí hace referencia al Génesis, o sea, sería libro del Génesis de Jesucristo, o sea, del inicio o de la genealogía de Jesucristo. Entonces él comienza a emparentar a esta persona llamada Jesucristo, diciendo, miren que él, sus ascendientes fueron tal y tal y tal persona, hasta llegar al mismo Abraham. Por eso en el versículo 2 comienza diciendo, Abraham engendró a Isaac. O sea, ese es el origen, Abraham. Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. La razón de ser es emparentar a Jesucristo con Abraham. Sabemos que Abraham, por el libro de Génesis, el padre de la nación israelita. ¿Sí? Se quiere mostrar eso, Mateo, desde el primer momento de las Escrituras. ¿Y por qué? Porque todo judío lo primero que va a preguntar es quiénes fueron los padres de él, quiénes fueron los ascendientes de él. Entonces él empieza a responder a esa pregunta que todo judío se va a realizar. Entonces hemos visto el versículo primero y el versículo segundo del capítulo primero de Mateo. El versículo 3 dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, y empieza a nombrar toda la ascendencia de nuestro Señor. Usted podrá ver a Judá en el libro de Génesis, tanto Aram en el versículo 4, Salmón en el versículo 5 habla de Rahab, la ramera. Podemos seguir viendo hasta que llega al versículo 6. Dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías.